las clases de los jueves, ya que tenemos visita, normalmente son para conocimientos bíblicos, afianzar nuestros conocimientos, pero siempre esos afianzamientos y estudios que hacemos nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y la causa de Cristo produce una esperanza de vida eterna. Yo quise como buscar un ejemplo de esto y me hizo recordar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad como iglesia o como en el colegio o en el trabajo, de hacer actividades, de ir a los campos, ayudar a las personas y quedarse un par de días allá ayudando o el mismo día regresando. Lo relaciono cuando en la parte de la vida eterna, cuando tú tienes esa certeza de la vida eterna, son como esos viajes. Una vez fuimos, lejísimo, lejísimo, y yo iba muy gozoso. Y nosotros cuando vamos a hacer una ayuda a alguien, vamos muy, muy tranquilos, muy alegres, porque tenemos una certeza en nuestro corazón de que vamos a regresar a nuestra casa. Y vamos por caminos con huecos, saltamos, no, nos mareamos, vamos, cruzamos, llegamos a la casa de la persona. Y en ese hogar, bueno, normalmente en el campo son tierra, el camino, la casa son techos de penca y madera, y tú no ves eso, tú te sientes contento de que estás sirviéndole a Dios y sientes como la alegría, tú no ves los mosquitos que te pican, tú estás disfrutando todo el momento, no, ¿por qué? Porque tú sabes que al regresar a tu casa vas a tener la comodidad, vas a tener la tranquilidad, vas a tener esa ducha, ese colchón, esa cama para descansar. Entonces, de eso quiero llevar esta analogía de la vida eterna durante toda la clase, porque de eso realmente se trata. Cuando tú vas en ese camino, en esa ruta hacia allá, que es nuestro caminar en la vida, en esta vida tan complicada, cuando lo sentimos gozosos, nos sentimos gozosos porque no estamos viendo el camino. Sabemos y entendemos que nuestra esperanza es regresar a nuestro hogar. Porque tú sabes y tienes la certeza de cuál es tu hogar. Cuando tú llegas a este campo y ves tantas necesidades, no te contagias de las necesidades de ellos, más bien tú los contagias a ellos porque tú sabes cuál es tu hogar. Tú sabes que al regresar vas a tener comida, tienes un techo, a lo mejor tú no estás en las mismas necesidades que ellos y empiezas a servir comida, empiezas a servir cosas. En ese entonces nosotros estábamos regalando ropa y regalábamos y dábamos, y cuando dormíamos en el piso, los mosquitos nos picaban. La verdad que no podíamos dormir esa noche, pero nos levantábamos contentos porque a la final sabíamos que esos días que íbamos a pasar ahí eran temporales y disfrutábamos el momento. Y la vida eterna consiste en eso, de que este tiempo corto que vivimos, 80 a lo más dice la Biblia, son momentos cortos. Y Tito, en esta carta, Tito, a través de la instrucción de Pablo, quiso darle unas instrucciones a los muchachos. Me agarro un poquito de aire porque de verdad que me está dando un poquito más fuerte el mareo. Sí, un poquito de agua. Es la otitis que me afecta un poquito. Entonces, Pablo instruyó a Tito y le dio una causa. Cuando el Señor Jesucristo vino acá abajo, Él vino por una causa. Nosotros no sabíamos cuál era nuestro verdadero hogar. No lo conocíamos. Entonces el Señor Jesucristo vino e hizo una causa, dio una causa, y por la causa que el Señor Jesucristo hizo, gracias hermano, gracias. A ver si me concentro un poquito más. Por esa causa, los apóstoles fueron impactados. Fue tanto el impacto de lo que aprendieron del Señor Jesucristo que estuvieron dispuestos a dar la vida por nosotros, por Jesucristo, a través del mensaje para nosotros. Ese fue un impacto grande, ¿eh? Ellos adquirieron la causa del Señor Jesucristo.
Lo mismo hizo Pablo. Pablo fue un apóstol. Al final él se considera un apóstol, el de los últimos, el menos considerado. Y eso, ese mensaje se lo dio a Tito. Y Tito lo adquirió y lo tomó. Y Pablo lo manda nada más y nada menos que a uno de los pueblos más difíciles para poder enseñar. Y vamos a ver que la Biblia, a pesar que tiene años, sigue siendo el periódico de hoy en día más actual, porque todavía sigue siendo el mismo mensaje con las mismas conductas que tenemos ahora mismo, y lo vamos a relacionar con el pueblo panameño. O sea, en verdad ese pueblo, como está leyendo, era un pueblo difícil, y nosotros no estamos nada lejos de ellos. Tito dice, por esta causa te dejé, eso en Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. En esa versión dice, te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. O sea, por esta causa, la causa del Señor Jesucristo, lo mandó a un pueblo bastante difícil. Lo vimos en la introducción de Tito con el hermano Patterson. Nada, no tenía ningún prestigio ese pueblo, y lo que decía Pablo, lo que vamos a leer, era un pueblo bastante difícil. Entonces, la causa que le dejaron a Tito fue para corregir a esa iglesia. Más adelante, Pablo prácticamente era repréndelos. Eso es lo que dice ahí, ve y repréndelos. O sea, no le converses, no le prediques suavecito, no. Dale su arrastrada. Prácticamente fue la traducción que podemos darle. No lo vayas a consentir. Corrígelo lo deficiente que tienen. Si nos vamos al versículo 1:12, capítulo 1 al 12 dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos. Y aquí, en vez de decir los cretenses, vamos a poner el pueblo panameño, porque no estamos lejos. Todos los panameños, en ese caso eran los cretenses, son mentirosos. Nosotros, hermanos, no somos diferentes a los cretenses. Es más, desde pequeñitos aprendimos a mentir sin que nos enseñaran. Y la Biblia dice que somos mentirosos desde cuántos pecados, desde cuántas mentiras tenemos que decir para ser mentirosos. No son de 1 a 10 para ser un mentiroso y de 1 a 50 para ser un pro en mentiras. Con una sola mentira ya eres mentiroso. Dice, todos los cretenses son mentirosos. Entonces ya nos identificamos, ¿verdad? Animales crueles. Somos, hermanos, y lo podemos ver en esta situación que estamos ocurriendo. Hoy mi hermano me mandó un video. Nosotros somos crueles. Una persona le da un machetazo en la frente a otra. Tú tienes que ser bien cruel para darle un machetazo a alguien. Yo no sé si intentó matarlo o no. Cuando me enseñaron esta imagen, era difícil de verla. Pero hemos visto muchas cosas peores aquí en Panamá. ¿Cuántos asesinatos difíciles han habido? Entonces no nos alejamos de los cretenses. Somos glotones, mi barriga me delata. Ahí hermano, también estamos identificados. Y perezosos. Hermanos, no hay mucha diferencia con los cretenses, ¿verdad? Entonces, habían vivido tan solo para disfrutar el momento presente. Eso era lo que los cretenses estaban haciendo. Estaban viviendo solamente para vivir el momento presente. Y muchos de nosotros podemos identificarnos en eso. Muchos de nosotros andamos preocupados, angustiados, desesperados. No tenemos paz en nuestro corazón porque no podemos dejar de ver el momento presente. Y Dios quiere o quiso a través de Tito enseñarles a ese pueblo, así como nosotros, ver un poquito más allá de lo que estábamos viendo. En este momento estamos peleando por cosas materiales, pero Pablo quería que ellos vieran algo mucho más allá
de lo que el pueblo cretense estaba viendo. Pablo les expresó a los cretenses que se habían convertido al cristianismo su deseo de que pusieran sus ojos más allá de lo temporal y de que construyeran sus esperanzas en lo que es eterno. Ese era el propósito de mandar a Tito. Mira, Tito, ve allá, llega a este pueblo, cámbiale su mentalidad, que lo que están viviendo ahora mismo, que es lo terrenal, no es lo que les va a ayudar a hacer un cambio, sino tienen que ver lo que está allá. Y por eso yo les decía, cuando ustedes o los que han tenido la oportunidad de ir a ayudar a alguien en el camino, cuando tú llegas a ayudar a esa persona, tú llegas con esa energía y ese gozo de transmitirlo porque tú sabes hacia dónde vas a regresar. Ese hogar no es el tuyo, las necesidades que ellos tienen no es tuya, los problemas que ellos tienen no son tuyos, porque tú tienes en el fondo de tu corazón la certeza de que vas a regresar a tu hogar. Esa certeza es la que debemos tener como cristianos, porque esos máximos 80 años que vamos a vivir aquí no es nuestro terreno, no es nuestra tierra. Ya el Señor Jesús se fue para prepararnos un hogar, para prepararnos algo donde vamos a vivir. Y ya van 6000 años de que el Señor Jesús se fue preparándonos eso. Ya estamos casi llegando a los 6000 años. Estamos casi, según los estudios dicen que faltan como 8, 7, 10 a promedio. Ya estamos llegando a los 6000 años de la humanidad, como la humanidad, no como la creación. ¿Ok? Entonces sí, el Señor Jesús se fue y está preparando un terreno para nosotros. Y esto es bueno. Y si nosotros estamos pendientes en eso, cualquier conducta que vamos a atravesar aquí en esta tierra no nos va a frustrar, no nos va a desviar del camino hacia donde vamos. Y eso es lo que quería Pablo con Tito. Enséñale a ellos de que no es aquí, para que puedan cambiar esa conducta que tenían. Dice, antes de darte a conocer como apóstol, Pablo dijo que él era siervo de Dios. Y eso lo dijo en el capítulo 1 empezando. Dice, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Primero él se identificó como esclavo. En otras palabras, en otras versiones pone siervo. Una vez más, ya Pablo sabía, él se identificaba como era. Es lo mismo cuando íbamos a estos montes, a estos campos, nosotros nos identificábamos. Nosotros éramos siervos de Dios o siervos del Altísimo. Íbamos a servirle a esos muchachos. No era nuestro destino quedarnos allá. Y como cuando nuestro corazón está identificado como siervo, nuestro caminar es mucho mejor. Porque un siervo no anda buscando sus propios beneficios. El esclavo no anda buscando sus propios beneficios. El esclavo tiene en su mente, o tenía en su mente, era el beneficio de su amo. Todo lo que hacía era para su amo. Y si nosotros vivimos pensando en que todo lo que hacemos es para Dios, nuestra manera de cambiar, nuestra manera de actuar, de pensar, de reaccionar, hace un cambio, hace un switch. Porque nada de lo que ocurra aquí abajo nos va a preocupar. Nos botaron del trabajo. Bueno, este no es mi hogar. Que nos van a sacar del país. Bueno, nos vamos, este no es mi hogar. Bueno, que perdí la casa. Bueno, es que tampoco este es mi hogar. Y tu mente está seteada a que tu vida, tu hogar, es allá arriba en el cielo. Y sí, puedes buscar la forma de solucionar, pero no te vas a desesperar. No te vas a tirar de un puente. No te vas a andar angustiado desesperando a los demás. Vas a andar con una perfecta paz, porque tu corazón es de siervo. Tú entiendes y comprendes que lo que vienes a hacer aquí es a servir. E incluso en lo que inviertes tu dinero empieza a cambiar. Porque tú sabes que todo lo que vas a adquirir, lo que vas a comprar, tampoco te lo vas a llevar. Y tú sabes que lo que tú vas a hacer es construir allá arriba, no aquí abajo. Entonces cambia, es un cambio completo. Y eso es lo que quería Pablo con Tito. Repréndelos y enséñales a vivir confiando en la esperanza de la vida eterna hacia allá. Entonces, cómo Tito puede guiar a los cretenses hacia la madurez de la redención. Dice así, entonces yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad.
¿Cuál era? Que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Había que enseñarles a los cretenses cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y eso nos cuesta también a nosotros cómo vivir una vida dedicada a Dios. Porque realmente, ¿cómo vivimos la vida nosotros? La vida la dedicamos prácticamente el 80% a nosotros y la adaptamos a nosotros y lo que resta es a Dios. A mí me pasaba mucho cuando yo recién empecé a ir a la iglesia. Tenía que 25, 26 años. En la iglesia me decían, si tenías clase de la universidad los miércoles, no sé qué vas a hacer, pero adapta los miércoles que tu horario no choque con el tiempo de la reunión de los miércoles. Y los domingos no contemplen un trabajo. Los domingos no se podía trabajar. ¿Y yo qué empecé a hacer? Adaptar mi vida de acuerdo a Dios, de acuerdo a las cosas de Dios. Y hoy en día, si alguien me dice, ven a hacerme algo este domingo, ya yo estoy tediado para decirle, no, lo siento, no puedo. Ya no me cuesta decirle no puedo. Porque mi vida, o por lo menos he acomodado un poco mi vida a Dios. Yo digo un poco porque hay muchas cosas que me cuestan. No ha sido completo. Eh, pero sí, o sea, nosotros le dedicamos horas y horas a Dios, al trabajo, pero cuando se trata de Dios nos cuesta un poco. A veces venimos cansados, venimos agotados, a veces decimos, no, pero si yo 8 horas en el trabajo y 4 en el tranque, no, mejor lo escucho por audio. Y ahí vemos y podemos evaluar realmente si nuestra vida está dedicada a Dios. Y eso cuesta, porque eso es lo que le quería mostrar Pablo a través de Tito a los cretenses. Cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Bueno, para poder llegar a hacer eso, Pablo le pedía a ellos de que tenía que trabajar algo, y era la piedad. Para poder trabajar con personas de carácter, personas difíciles, personas duras, Tito tenía que hacerlo a través de la piedad. Y yo pensaba algo como, veía en estos tiempos, unos días atrás, un video de una persona que estaba siendo juzgada por múltiples asesinatos. Creo que eran más de 30 asesinatos. Había violado, había matado, había robado, había hecho de todo. Y esa persona se paraba al frente y ¿cómo lo mirábamos nosotros? Este hombre no merece ni siquiera la pena de muerte. Este hombre es malo, malísimo, no puede, o sea, lo que nosotros miramos a través de esa persona es como para juzgarlo y criticarlo. Sin embargo, Pablo estaba diciendo a Tito que no, espérate, Tito, mira a la persona con piedad. Entonces, en vez de ver a un matador, a un asesino, se estaba preguntando, ¿cómo llegó esa persona a matar? ¿Cómo llegó esa persona a robar? ¿Cómo llegó esa persona a engañar a su mujer? Tuvo que haber pasado algo. Y empieza a preguntar y empieza a ver lo dentro del corazón y empieza la bondad a trabajar, la piedad a trabajar, ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de misericordia, empieza a trabajar y a ver que no, esa persona sí puede ser mala, pero por dentro tiene que haber algo que ocurrió para que él llegara a ser como tal. Y entonces empezó a trabajar la piedad. Entonces, para ser piadoso se necesitaba dos cosas. Uno, tener fe y la otra, el conocimiento. Pero había un problema. Dice, la fe, los que intentan creer en Jesús, pero desconocen la palabra de Dios, son como los que construyen una casa sin fundamento. Muchos de nosotros intentamos creer en Dios, pero la palabra dice que para poder tener esta fe necesitamos escuchar el mensaje. Y se escucha el mensaje es a través de leer la palabra de Dios. Y muchos obviamos esto, no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer entonces para tener fe? Y por el otro lado, los que conocen la palabra de Dios, pero no lo aplican personalmente para llegar a tener fe en el plan y en los principios de Cristo, llegan a convertirse en una fuente de confusión y de conflicto. O sea que sí puedes que empezar a leer la Biblia, la lees, pero tienes un problema, no la practicas. Y al no practicarla, entonces empiezas a confundirte y a enredarte, porque no practicas lo que estás leyendo.
y hay confusión, como dice la Biblia. Dice, la piedad hará que levemos por siempre nuestros ojos a Dios, dejándonos con la esperanza de la vida eterna. Si vamos a Romanos, Romanos nos ayuda en esta parte, Romanos 6, de 3 al 4, dice así. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hermanos, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Eso es lo que nos dice. Entonces, empieza, ¿acaso olvidaron eso? ¿Acaso olvidamos de que tenemos una vida nueva? ¿Acaso olvidamos de que fuimos unidos con Cristo? O sea, no olvidemos de que tenemos una vida nueva, de que hay una vida eterna, de que hay algo más allá que nos está esperando. Pero necesitamos saber, necesitamos trabajarlo a través de la piedad. Pablo eligió a Tito, Pablo elogió a Tito por 3 razones. Tito tenía 3 razones para poder ser enviado. Una de ellas, él tenía el privilegio de ser partícipe de la gloriosa obra ya en marcha, la cual consiste en compartir la esperanza de vida eterna con todas las personas. Compartían lo mismo, ¿verdad? Describió a Tito como su verdadero hijo, hijo en la fe, hijo como ese hermano, como nos decimos nosotros. Cuando recién yo llegué, a mí me costaba decirle hermano, hermano Patterson, hermano Gerardo, esa forma de hablar no era común para nosotros. Yo decía Gerardo, yo decía Patterson, pero no decíamos hermano. Pablo lo consideró como ese hijo y así lo llamaba, ¿verdad? Y 3, Tito era en lo común con su fe. Pablo y Tito eran colaboradores de Dios. Entonces, ellos trabajaban en equipo. Ellos estuvieron ahí trabajando para ayudar a ese pueblo. ¿Y cómo fue el mejor medio para eso? A través de la piedad. Y la otra parte, entonces, de las instrucciones que le dio Pablo a Tito fue de levantar en cada iglesia, en cada lugar, obispos, personas con capacidad, personas conocedores de la palabra, personas con buena conducta, para que puedan dirigir la iglesia. Entonces Pablo quería que hubiera ancianos que cumplieran los requisitos en toda congregación de la isla de Creta. Esa fue la forma como Dios planeó que creciera la iglesia. Siempre me han preguntado por algunas personas cuando estudiamos la Biblia si era necesario ir a la iglesia. Sí, primeramente es un consejo, es un consejo que nos dan. En la Biblia dice, no faltes a tus reuniones. Pero la iglesia, lo importante de la iglesia es para que podamos trabajar entre nosotros nuestro carácter, podamos trabajar entre nosotros y podamos pulirnos entre nosotros. Esa es la esencia de la iglesia, para que podamos ver a Cristo en nuestras vidas. Y la Biblia dice, y el hierro se pule con el hierro, ¿verdad? Y el hombre se pule con el hombre. Entonces necesitaba alguien ahí para poder dirigir a esa iglesia, instruirlos, reprenderlos, como lo decía Pablo. La obra que se le asigna no se completa sino hasta que todos los anteriores pasos den como resultado que los miembros alcancen un nivel de madurez suficiente como para que se pueda constituir obispos en cada congregación. Y esa era la meta, constituir obispos en cada congregación. Pero para eso necesitaba que cada cretense creciera y madurara. Y es lo mismo, aplica para acá. Pablo nos dice que nosotros ya deberíamos, lo que tenemos un par de años más de estar conociendo de la palabra de Dios, ya debemos haber soltado la leche y empezar a masticar carne. Y muchos de nosotros todavía no pasamos de la leche, ¿verdad? Necesitamos ya profundizar la palabra de Dios. Necesitamos ya empezar. Y Jesús le dijo a sus discípulos, si no entienden estas cosas, ¿cómo puedo hablarles de las otras espirituales?
Yo ni siquiera me imagino cómo serán. Una de las que se me vienen a la mente es los demonios. Dios no nos deja ver demonios por una razón. Quedamos paralizados. No dormimos. mm, Tiene que ser feo. Tiene que ser horrible. Entonces, la vida espiritual tenemos, para poder crecer, necesitamos empezar ya a comer carne, para que Dios pueda abrirnos los ojos. Así como se lo abrió al siervo de Eliseo, creo que fue, y vio el ejército cuando él estaba espantado porque al frente había un ejército grande. Y él decía, no te preocupes, nosotros tenemos un ejército mayor. Y oró para que le abrieran los ojos al siervo, y cuando el siervo vio que el ejército de él era mayor, se tranquilizó, quedó como, wow, no, ¿cómo no podía ver eso? Eso es lo que quería Pablo, que Tito transmitiera, que ya hubiera madurez en la iglesia para que entonces se pudiera elegir un obispo y ese obispo pudiera dirigir la iglesia. Y es lo mismo acá. Acá tenemos, bueno, a Gonzalo le decimos pastor, creo que no, líder, ¿verdad? Él es el que se encarga de dar las prédicas, ¿verdad? Es el que se encarga de ayudarnos, de corregirnos, pero también necesitamos otras personas más que tengan el valor y la madurez de ustedes, pero cuando uno venga y le diga, pero hermano, ¿qué te pasa? Cuando lo corregimos, no salga con una actitud, como me salió Ian hace 3 días. Ian fue a pedirme oportunidad para ver el teléfono. Y le dije, no, el niño de 5 años achurró la cara, me torció los ojos, salió y me tiró la puerta. ¡Pah! Un niño de 5 años. Acá nosotros cuando alguien se te corrige, cuando alguien te dice algo, ¿cómo reaccionas tú? ¿Como un niño de 5 años o como un hombre maduro? Ian es un niño muy inteligente, Ian tiene mucha capacidad, es muy valiente, pero también hay cosas que hay que enseñarle. Nosotros también tenemos cualidades acá que necesitamos para aprender. A él se le corrigió como se le tenía que corregir. A nosotros se nos tiene que corregir como Dios manda. El hierro con el hierro, el hombre con el hombre. Es necesario hacer eso. Pero tienes la madurez suficiente para que se te acerque y se te diga, hermano, estás orgulloso. Cambia esa actitud, hermano. ¿Por qué no vienes a las reuniones? Cambia esa actitud. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con madurez? Pues eso es lo que necesitamos crecer y eso es lo que quería Pablo hacer. Montar los obispos para que pudieran ayudar al pueblo. Pablo pasó después de dar una lista de los requisitos que debe llenar un anciano. Note cómo la frase irreprensible se encuentra al comienzo de la lista y se repite en el versículo 7. La palabra irreprensible, que sería corregir, lo dijo 2 veces en eso. Si vamos del capítulo 1, del 1 al 6, en Tito, vamos a regresar allá a Tito, y vamos a ver cómo él repitió esa palabra 2 veces, corrige, repréndelos. Del 6 al 9 dice, el anciano debe llevar una vida intachable, intachable. O sea, la persona que va a corregir a los demás. Tiene que ser fiel a su esposa y a sus hijos y deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados. Y en el 7 dice, y debe vivir una manera intachable. O sea, lo repitió 2 veces, ¿verdad? Irreprensible. Entonces, el anciano, la persona que tiene que pararse al frente, tiene que tener esas 2 cualidades. Una, irreprensible, en lo que se refiere a su conducta como familia, debe ser marido de una sola mujer, ¿verdad? Ya hoy en estos tiempos ya es muy poco común ver a una persona con 2 esposas, pero sí teniendo, haciendo su adulterio, ¿no? Que sus hijos sean creyentes, ¿verdad? Y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ese es por una parte. Y por la otra, la personal, que se refiere a los aspectos de su vida personal, no debe ser dado al vino, o sea, al guaro, como decimos acá, ¿verdad? No debe ser iracundo, o sea, estar enojado por cualquier cosa, y no debe ser soberbio, que siento que de la lista es la más difícil. Porque tú puedes saber cuando te enojas, tú puedes saber cuando le estás dando al vino, eso lo puedes saber.
Pero cuando estás orgulloso, ¿cómo tú te das cuenta que estás orgulloso? ¿Cómo tú te das cuenta de que estás siendo altanero? Son cosas difíciles de identificar. ¿Cómo tú puedes, cuando alguien te dice algo, darte cuenta que fuiste orgulloso? O cuando estás reprendiendo algo, lo estás haciendo con orgullo. Ese es difícil, ¿verdad? Y fue a través del orgullo que Satanás cayó. Entonces, esa es una de las más difíciles que considero yo que el anciano tendría que atravesar. No debe ser pendenciero, no debe ser codicioso, hospedador, amante a lo bueno, perdón, esto debe ser hospedador, amante a lo bueno, debe ser sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Es lo que debe ser el anciano. Entonces, ¿cuántos ancianos habrá hoy en día que puedan trabajar con las almas necesitadas, dándole consuelo a una, amonestando a otra, dando ánimo a una tercera, fortaleciendo? Necesitamos ancianos. Necesitamos personas que ya crezcan y puedan. A mí me alegra mucho porque en la iglesia hay jóvenes, he visto jóvenes que tienen la capacidad, si Dios les permite llegar a viejos, poder ser ancianos. Que hay jóvenes con mucha capacidad y tenemos hermanos que pueden ser ancianos. Me parece que somos una iglesia con buena capacidad, ¿verdad? Y eso hay que darle gracias a Dios. Así que para cerrar, porque tuve que cortar un poco, como se trataba de enseñanzas, el mandato de Pablo para Tito fue repréndelos duramente. Ese fue el mandato, reprenderlos duramente para que en ellos pudiera haber un cambio. Y la reprensión es buena. La verdad es que la reprensión es buena. Dios reprende a quien ama. Y debemos sentirnos así, hermanos. Ser reprendidos debe ser bueno para poder seguir el camino de Dios. Si no, imagínense, podemos desviarnos fácilmente. Sí, es que debemos darle gracias a los hermanos que tienen el valor de acercarse a nosotros y decirte, Mario, cambia aquí, cambia allá, porque si no tengo quien me corrige, ¿cómo voy a saber que voy bien? La única forma que Dios nos dice es que en las noches meditemos de cómo está nuestra conducta. Y a veces cuando meditamos, no meditamos muy bien tampoco. Lo hacemos todo a nuestro propio beneficio, ¿verdad? Entonces, pero es bueno cuando alguien te acerca a ti y te corrige. Y es que ese era el medio que Pablo quería hacer a través de Tito en este primer capítulo, de corregir a ese pueblo difícil, ¿verdad? Y pudimos ver que no somos muy diferentes a ellos. Pero lo importante era de que, para concluir, era que Pablo quería que ellos vieran que lo material no era lo final, porque estaban enfocados en lo material y por ende todas las reacciones que tenían era por eso, por lo que veían en el presente, pero no podían ver un poquito más allá que era el cielo y eso les podía ayudar a hacer el cambio en la vida. Que le agradecemos, hermanos, y esto vamos a orar porque creo que me toca los anuncios también. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por este día, gracias por esta noche. Gracias por darnos la fuerza de poder mantenernos de pie. Te agradecemos, mi Dios, por el mensaje que pudimos recibir el día de hoy. Padre, te pedimos que nos ayudes a asimilar, a crecer, a creer, a luchar, a pelear la vida de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. Te agradecemos, Padre, por la tecnología, te agradecemos por la vida, mi Dios. Esto, ponemos en tus manos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay una alabanza antes de los anuncios.